La socialdemocracia. Hay quienes consideran que el origen de la socialdemocracia se dio con la ruptura entre los marxistas ortodoxos y los que pensaban que podían alcanzarse una sociedad socialista por otra vía distinta a la revolucionaria. Bernstein, uno de sus expositores más importantes, señalaba que el capitalismo no era más que un medio para conseguir ciertos fines socialistas. El más importante era conseguir justicia para los más desfavorecidos de la sociedad. Y el modo más seguro de lograr estos fines era trabajando dentro de las estructuras y condiciones políticas existentes. En Suecia se estableció una socialdemocracia que fue duradera e influyente en varios países. Sus piedras angulares eran la igualdad de riqueza e ingresos a través de impuestos redistributivos, la búsqueda del pleno empleo mediante el crecimiento económico, la provisión de protección social universal y la defensa de los intereses de los trabajadores en colaboración sindical. A la par, se había introducido una economía mixta en los que los negocios y la industria quedaban en manos privadas, pero tenían control estatal sistemático. Para los socialdemócratas, el interés se centró en mitigar las desigualdades causadas por el capitalismo y no su agravio. El socialcristianismo, definida como la filosofía política que defiende la plena realización del hombre y de lo humano dentro de un marco de principios cristianos. Bajo su concepción, según señala Tabori, el hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza y lo colocó en la tierra para su desarrollo personal y relación en sociedad. Así, para los socialcristianos, toda persona está dotada de dignidad, es el centro de la sociedad y es anterior y superior al Estado, por lo cual la economía debe servirle y reconoce derechos fundamentales que respetar. La vida en sociedad exige la vigencia de un orden en las relaciones humanas que permita la convivencia en paz y armonía. Para cumplir dichos propósitos, los seres humanos ceden parte de su libertad individual en un contrato social que contiene las reglas que constituyen los ordenamientos social, político y económico. El desarrollo de las personas se sustenta en su libertad, pero la evolución de la especie humana ha provocado desigualdades que impiden el desarrollo de algunos sectores de la sociedad. Esa situación genera la obligación moral de asistir a los más débiles por el principio de solidaridad. Cuando la sociedad no acude en forma directa en auxilio de los más necesitados, el Estado tiene la obligación de hacerlo en ejercicio del principio de suplencia. El multiculturalismo. Cuando las personas emigran, se pueden llevar o no sus pertenencias personales, pero siempre cargan con sus posesiones mentales, el idioma, la cultura, las costumbres y la historia que llevan consigo. Es un equipaje cultural. Los emigrantes voluntarios pueden interactuar con las sociedades de acogida de diversas maneras. Pueden intentar asimilarse del todo, o en parte, o renunciando a sus costumbres nativas o asumiendo las de sus anfitriones. O puede vivir junto a o entre ellos, pero conservando su acervo nativo. El multiculturalismo se basa principalmente en razonamientos liberales. Los multiculturalistas, que rechazan la asimilación, insisten en la pluralidad de estilos de vida distintos que deben ser no solo tolerados, sino alentados, siempre que no interfieran en la vida de los demás. El movimiento obrero. La lucha ante la feroz oposición de los empleadores por el reconocimiento de los derechos de los trabajadores empezó con el derecho a sindicalizarse y ello dominó las primeras fases del movimiento obrero. Pero en algunos países, la lucha por estos derechos básicos pasó claramente de la esfera económica a la política. La negociación colectiva, en la que los trabajadores elegían representantes para negociar su salario y otras condiciones de empleo, les permitía defenderse frente a la explotación de la mano de obra, que era un problema totalmente real en un sistema industrial comercial sin regulación. Se habla de una edad dorada del sindicalismo,
de los 40 a los 60, en varios partidos socialdemócratas e izquierdistas ganaron elecciones y se observó la colaboración entre gobiernos y las fuerzas obreras, de modo que el capitalismo, atenuado por un sistema de impuestos redistributivo y un elevado gasto social, transformó condiciones de vida. La decadencia de los sindicatos ocurre durante el último cuarto del siglo XX, porque la globalización exigió la desregulación, la flexibilización o menores trabas en la regulación laboral, la expansión de nuevas fuerzas de trabajo más baratas y fácilmente disponibles. El feminismo. El feminismo es un fenómeno reciente en términos históricos. Mary Wollstonecraft, pionera del feminismo a fines del siglo XVIII, alegó una defensa de la justicia e igualdad para la mitad oprimida de la especie humana. Por su parte, John Stuart Mill señaló que la subordinación legal de un sexo a otro debería ser sustituida por un principio de perfecta igualdad sin reconocer ninguna potestad ni privilegio a una parte ni ninguna discapacidad en la otra. En los años 1920, el movimiento feminista se concentró en lograr el derecho a voto. Una campaña que incluía no solo manifestaciones, sino boicots y hasta incendios y huelgas de hambre. La dureza de esa lucha vio el éxito cuando el derecho al voto se amplió a las mujeres por ley de manera progresiva alrededor del mundo. Hubo en los años 60 una segunda ola del feminismo. Una lucha puntual y muy emblemática era contra la discriminación en el trabajo, en los derechos de compensación por maternidad y para el cuidado de los hijos y oportunidades iguales de educación y formación. Emma Goldman, una feminista anarquista del siglo XIX, considerada radical, señalaba que alcanzar la verdadera libertad era poder negar el derecho de cualquier otro sobre su cuerpo, el derecho a engendrar hijos a no ser que la mujer los quiera, negándose a ser una sierva de Dios, del Estado, del marido o de la familia. Con una tercera ola del feminismo, actualmente algunas feministas se vuelven más empáticas, asumiendo la defensa a las feministas de cualquier raza y de todo el mundo, logrando un nivel de integración y pluralismo que no lograron antes.